hermanos, estamos haciendo este video para rumiar el mensaje número 4 del alimento diario, que es la conducta de un ministro del nuevo pacto. Este es el último mensaje de la serie El Ministerio Nuevo Pacto. Y primero que todo me presento, mi nombre es Rubén Vergara, yo soy un hermano que coopera en la iglesia en Concepción. Y este video de este mensaje está dirigido principalmente a la iglesia en Concepción, pero va a estar publicado en YouTube de manera libre para todas las personas que tengan acceso a él. Así que, al igual que Pablo en su epístola, él menciona, ¿cierto?, de que la carta está dirigida para una iglesia en particular, pero él también se acuerda de todos los santos que invocan el nombre del Señor. Entonces, de la misma manera, estos videos que el Señor nos condujo a poder hacer como iglesia, semana tras semana, de poder rumiar la palabra que está en el alimento diario, también son pensando en que hay muchos hijos de Dios que pueden llegar a recibir estas palabras. Así que a todos yo les envío un abrazo, les envío mucho cariño también, pensando especialmente a los hermanos de la iglesia en Concepción. La mayoría está en aislamiento social por causa de la pandemia. Así que aún en aislamiento, aún no teniendo contacto físico, somos uno en el espíritu, somos un solo cuerpo, nos amamos y les envío mucho cariño. Antes de pasar la palabra, me gustaría hacer una pequeña oración. Señor Jesús, gracias Señor por la oportunidad de poder revisar tu palabra. Gracias Señor por mostrarnos el ejemplo de Pablo. Señor Jesús, de la forma en que él se conducía, de la forma en que él cuidaba la iglesia, de la conexión que tenía también con los santos. Gracias Señor por la obra que tú hiciste a través de él. Señor Jesús, queremos también tener esa experiencia de que tú hagas tu obra a través de nosotros. Por eso nos ponemos en tus manos para que nos capacites. Oh Señor Jesús, no somos las personas más adecuadas, pero sí tenemos un corazón disponible para que tú trabajes en nosotros y podamos ser útiles en tus manos. Señor, bendice a cada hermano que está escuchando estas palabras, donde quiera que estén. Acompáñalos, Señor. Oh Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como decíamos, ¿cierto? El título del mensaje es la conducta de un ministro del nuevo pacto, y la lectura bíblica es Segunda de Corintios desde el capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Amén. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendiereis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de vosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Amén. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Amén. El versículo 12, vamos a orarlo, vamos a rumiar este versículo, porque nuestra gloria es esta. Amén. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Señor Jesús, debemos tener testimonio en nuestra conciencia,
que con sencillez y sinceridad de Dios. Amén. Con sencillez debemos ser personas sencillas y debemos también ser sinceros delante de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Amén. No, el ministro del Nuevo Pacto no se conduce según sabiduría humana, sino por la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ese mucho más con vosotros quiere decir de que hay una conducta que aquí se narra en este versículo, y esta conducta es para que nosotros los ministros del Nuevo Pacto podamos presentarnos, ¿cierto? Y estar entre los hombres y más aún entre los hermanos. Amén. Y lo que nosotros podemos ver así de manera global, a grandes rasgos, del relacionamiento del apóstol Pablo con la iglesia en Corinto, ¿cierto? Hay dos cartas, que es primera epístola a los Corintios y segunda epístola a los Corintios. Y en ambas cartas, Pablo menciona diferentes temas. En la primera epístola a los Corintios nosotros vemos que el apóstol tenía un encargo muy fuerte por presentar a Cristo y a este crucificado. Y si ustedes se recuerdan de lo que vimos en los tomos anteriores al alimento diario, cuando hablábamos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, que era el tema central, ahí el apóstol Pablo tenía una gran carga de presentar a Cristo crucificado, porque en la iglesia en Corintio habían muchos problemas entre los hermanos. Habían problemas de divisiones, problemas de testimonio. Había muchos conflictos que tenían su origen, ¿cierto? En la carne, porque el Cristo crucificado, ¿qué significa? Significa que nosotros podemos y debemos aplicar, ¿cierto?, la crucifixión del Señor, la cruz de Cristo en nuestra vida. Porque cuando nosotros no aplicamos la cruz de Cristo, cuando nosotros no morimos, entonces dentro de la iglesia se empiezan a presentar estos problemas. Y de hecho, en la primera epístola a los Corintios, Pablo habla de esos 11 problemas. Eran 11 problemas que él tuvo que tratar en su primera epístola. Pero aunque eran cosas muy serias y cosas que el apóstol quizás dentro de su apostolado mismo, y por haber engendrado la iglesia, él quizás podría haber sentido un poco de libertad, ¿cierto?, en emitir algún juicio, pero eso no se dio de esa manera. Y de hecho, cuando nosotros leemos, ¿cierto?, Primera de Corintios, vemos que el apóstol Pablo, aunque menciona todas estas cosas negativas, él trata siempre de conducir a los hermanos al arrepentimiento y trata también de hacerles ver algo superior, algo más excelente. Y por eso que este Cristo es como un diamante en medio de todas las cosas negativas, es un diamante que brilla y que sobresale. Y Pablo hace ese énfasis en Primera de Corintios. Pero en Segunda de Corintios, que es lo que nosotros estábamos leyendo, Pablo tenía un énfasis y un encargo muy especial. Y si ustedes se dan cuenta, aquí Pablo de alguna manera se pone de ejemplo. Y la palabra misma lo dice. Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, yo siento que él fue una persona muy conquistada por el testimonio del Señor, ¿cierto? Por la conducta del Señor, por todo lo que el Señor hizo, por cómo el Señor tuvo un vivir de negarse. Entonces, en el mensaje anterior a este, que lo compartió el hermano Rodrigo, y el video está en este canal, para que lo puedan revisar, se leían los versículos previos al versículo 12. Y los versículos previos al versículo 12, voy a leer un poquito. Dice el versículo 8, estamos hablando en 2 Corintios capítulo 1, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces el apóstol Pablo, él cuando estaba pasando por estas tribulaciones, él sabía o tenía cierta certeza de que en esas tribulaciones su vida estaba corriendo peligro, que él podía morir. Y no solo él, sino que los que lo acompañaban también.
Y el versículo 9 es clave. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ese es el ministro del nuevo pacto presentado por Pablo a modo de ejemplo. Que aún estando en tribulación que lo podría conducir hasta la muerte, él llegó a experimentar eso. De que esa sentencia de muerte era para que él no confiase en él mismo, sino que confiase en Dios que resucita a los muertos. Señor Jesús, y hoy día esa experiencia también puede ser suya y también puede ser mía. Cuando nosotros estamos siendo atribulados, estamos pasando por una tribulación, podemos confiar en el Señor. Ese es el ministro del nuevo pacto, una persona que confía en el Señor, una persona de que aún en tribulación es capaz de disfrutar al Señor. Esa es una clave de este mensaje. ¿Cuántas veces, cierto, uno pasa por tribulación y se olvida del Señor o simplemente usa su lógica natural para poder resolver? Fíjese que el versículo que leíamos, el versículo 12, el que rumiábamos, decía, no con sabiduría humana. Quiere decir que la conducta de un ministro del nuevo pacto es no con sabiduría humana. Todo lo que usted ha aprendido en su vida, ¿cierto? Que fue formado en el colegio, en su casa, los que tuvieron la oportunidad de pasar por la universidad, los que tuvieron la oportunidad de estudiar incluso mucha lógica, muchas cosas lógicas en su vida. Ejemplo, los que han estudiado ingeniería, por ejemplo, que son personas que se esfuerzan por desarrollar mucha lógica. Todas esas cosas lógicas en cuanto al ministerio del nuevo pacto no aplican. Porque el ministro del nuevo pacto, como dice en el mismo 2 Corintios, capítulo 3, amén, dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Quiere decir de que aunque usted tenga, ¿cierto?, una formación, un pensamiento, una idea, unas ganas de hacer algo, antes que todo eso, usted fue hecho ministro del Espíritu. Y después dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. El Espíritu da vida. ¿Y por qué es trascendental esto, querido hermano? Porque hoy día nosotros vemos que existe un mundo secular, un sistema mundial, ¿cierto? Que es como un sistema, como muchos engranes que funcionan juntos. Y fíjese, falla un engrane y el sistema se colapsa. Usted ya está viendo, ¿cierto? El tema de la pandemia ya está haciendo que todas las economías mundiales tiemblen. Y es porque en el mundo, la palabra dice, tendréis aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Pero, la presión, ¿cierto? La tribulación, podríamos decir que tribulación. Aquí Pablo, en el capítulo 1 de 2 Corintios, él dice que ellos pasaron por mucha tribulación hasta estar en peligro de muerte. Pero esa tribulación, que puede ser traducida también como presión, fíjese usted, esa presión es como una prensa, ¿cierto? Es como un sinónimo de prensa. Y cuando usted prensa algo, ¿cierto? Cuando usted prensa algo es porque usted lo está conformando, usted le está dando una forma. De la misma forma, o hablando de lo mismo, el apóstol Pablo, al pasar por todas estas tribulaciones, él estaba siendo conformado. Estaba siendo conformado. Y de hecho, aquí dice, vamos a leer en el versículo 22, que no lo leímos al principio, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Este sello del Espíritu, este sello en la palabra significa muchas cosas. Primero, ¿cierto? En el libro de Efesios, en el capítulo 1, dice que el Espíritu nos sella. Amén. Y también en 2 de Timoteo dice, pero teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Amén.
Y acerca de el sello también, en Apocalipsis, ¿cierto? Cuando habla de que la novia se estaba preparando para el regreso del novio, dice que es como el vestido que está siendo bordado, ¿cierto? Y ese bordado o ese sello son las acciones justas de los santos. Entonces, este sello del Espíritu, hermano, está en todo el Nuevo Testamento. Y es lo que nosotros podemos experimentar. Amén. Lo que nosotros podemos experimentar cuando estamos pasando por la tribulación y permitimos de que el Señor pueda ir conformando su imagen en nosotros. Entonces, para ir avanzando en el mensaje, ¿cierto? A veces nosotros tenemos algunas expectativas, como decíamos, ¿cierto? La lógica o la sabiduría humana tiene una expectativa que es no pasar por los sufrimientos. Pero fíjese usted, ¿cuáles eran los sufrimientos que Pablo pasaba? Pablo no pasaba esos sufrimientos porque era un deportista y tenía que ir a una competencia lejos, ¿cierto? O no pasaba esos sufrimientos porque él quería ser destacado, ser coronado rey de alguna parte. Sus metas, ¿cierto? Sus aspiraciones no eran físicas o no eran de esta tierra. Sus aspiraciones tenían que ver con la predicación del Evangelio. Entonces, todos los sufrimientos por los que Pablo pasó eran sufrimientos que estaban ligados al cuidado de las iglesias, al cuidado de los santos. Entonces, ¿cuál es la característica de un ministro nuevo pacto? La característica de un ministro nuevo pacto es que se preocupa de cuidar de las personas. Todos los servicios dentro de la iglesia tienen que ver con cuidar de los hijos de Dios. Todos los servicios. No piense usted, ¿cierto?, de que un servicio cualquiera el que sea, por ejemplo, sacar la basura en el local de reunión, ese servicio no es por la basura o no es por el local, no es para que el local se mantenga, la infraestructura esté limpia, es para que los hijos de Dios puedan recibir la palabra, es para que cuando las personas lleguen a ese lugar, ellos puedan sentirse confortables y sea un ambiente propicio para que la palabra llegue hasta ellos. Entonces, de la misma forma, hermano, Pablo, todo lo que él hacía era en pro de las iglesias. Hoy día usted también, querido hermano, usted también tiene que cuidar a los hijos de Dios. Entonces, aquí hay una diferencia. Usted, si bien necesita ser cuidado, usted necesita ser apacentado. Y por eso que nosotros tenemos siempre nuestros hermanos mayores. Siempre vamos a tener a alguien adelante nuestro que nos está cuidando, que nos está apacentando de alguna manera. Pero usted también tiene que apacentar, tiene que cuidar. ¿Y cómo cuida? Con un servicio. Por ejemplo, llevar el alimento diario a los hermanos que están en aislamiento social. Llamar a los hermanos, juntarse por las aplicaciones para tener una comunión en vivo, ¿cierto? Online. Orar juntos. O llamar a un hermano que usted sabe que está debilitado y preguntarle, ¿puedo orar por ti? ¿Tiene alguna necesidad de oración? Entonces, no voy a entrar en mucho detalle porque el tiempo va corriendo, pero sí decirles, queridos hermanos, que todas las personas que llegan al vivir de la iglesia son personas que necesitan ser cuidadas, necesitan ser apacentadas. Y eso estaba en el corazón de Pablo. Por eso que Pablo dice aquí, primero, ¿cierto? Pasé a vosotros, o quería pasar primero a vosotros para que ustedes me encaminaran y después volver a pasar con ustedes. Quiere decir que Pablo, si bien la iglesia en Corinto ya había sido engendrada, ¿cierto?, en su segundo viaje, Pablo quería volver a pasar, y no solo una vez, muchas veces todas las que fuera posible, porque él no se conformaba solamente con engendrar iglesia, con que la iglesia fuera levantada, sino que él insistía en poder cuidar de los santos. Y se desgastaba en eso. Y su oración era por los santos. Y cuando él tenía la oportunidad de pasar, pasaba. Y voy a leer unos versículos que están en Lucas, para que usted vea cómo el Señor tenía en su corazón de cuidar de las personas. Vamos a leer en Lucas capítulo
capítulo 7, el versículo 21 y 22. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Señor Jesús. Aquí es un testimonio del Señor. Como decíamos, ¿cierto? Pablo veía en el Señor Jesús una persona maravillosa, digna de imitar. Y él decía, así como yo imito al Señor, imítenme ustedes también a mí. Y por eso que este versículo es clave. Y de hecho, hermano Erra, que comparte este mensaje, él dice que este es uno de los versículos que le hizo cambiar su actitud delante del cuidado de los hermanos. Porque fíjese aquí, el Señor, ¿a quién vino a sanar? ¿Cierto? A los ciegos, a los cojos, leprosos, sordos. Amén. Y después dice, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Quiere decir de que el Evangelio no es para elites, no es para personas que califiquen dentro de algo, no es que usted tenga que hacer un checklist o buscar características en una persona para predicar el Evangelio. Por el contrario, ¿quiénes son los que llegan al vivir de la iglesia? Son personas carentes, que tienen necesidad. Y el versículo anterior que dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Esas son dolencias físicas, son enfermedades. Después dice, y espíritus malos. Y esos espíritus malos son necesidades y son debilidades, son carencias emocionales, ¿cierto? Y eso nosotros lo vemos mucho hoy día. Las personas están pasando por enfermedades, las personas están pasando por enfermedades físicas y por enfermedades mentales. Entonces, hoy día nosotros también fuimos llamados a predicar a esas personas. Y predicar a esas personas no significa solo engendrar, significa engendrar y cuidar. Y es por eso que el Señor a usted y a mí nos estableció, ¿cierto?, como ministros del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llegar a esas personas. El Señor no hace distinción de personas. El Señor quiere llegar a todas las personas. Porque cuando dice aquí pobres, no se refiere solo a pobres de dinero. También se refiere a pobres de dinero, pero se refiere también a pobres de carentes. Amén. Quizá hay muchas personas que podrían tener dinero o alguna clase social elevada, pero aún así están pasando por carencias. Entonces, queridos hermanos, hoy día usted y yo fuimos establecidos ministros del Espíritu para poder cuidar. Y donde nosotros vemos de que el Señor tiene un corazón tan amplio y quiere que nosotros también tengamos ese mismo corazón. En su misma genealogía, en la genealogía del Señor, por ejemplo, el Señor incluye a Tamar. Cuando hablamos de genealogía, hablamos de ascendencia, ¿cierto? Porque el Señor nació de María. Entonces, por María, él tenía un árbol genealógico, una ascendencia. Y en los evangelios se detalla. De hecho, al principio del evangelio de Mateo, se detalla toda la ascendencia del Señor. Y entre las mujeres que se nombran, está Tamar, ¿cierto? Rahab, Ruth y Betsabé. Estos nombres son muy característicos. ¿Por qué son muy característicos? Porque representan a personas que fueron, en este caso mujeres, que fueron parte, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, cada una de ellas no calificaba, y algunas ni siquiera calificaban para ser del pueblo de Dios, para ser del pueblo de Israel. El ejemplo de Tamar, que es la primera en la lista, ella, ¿cierto?, por causa de no tener hijos, ella se allegó a Judá de forma engañosa. Ella engañó a Judá para poder tener descendencia, y Judá era su suegro. Entonces, es algo reprochable, ¿cierto? Incluso es considerado incesto.
pero ella quería tener herencia, ¿cierto? Después está Rahab, que era la prostituta de Jericó. Ella, ¿cierto?, ayudó al pueblo de Israel, al pueblo, finalmente lo ayudó para poder tomar Jericó. Está también Ruth, que era moabita, que era descendiente de Moab, y Moab era un pueblo despreciado por Israel. Incluso era un pueblo que había sido maldito, porque Moab también era fruto del incesto que ocurrió, ¿cierto? Con Lot y su hija. Y Ruth hacía parte de ese pueblo. Y para Israel era despreciado. Y Ruth también era despreciada. Ruth era moabita. Pero ella eligió, ¿cierto?, quedarse con Noemí, quien era su suegra y quien era parte de Israel. Y ella declaró que el pueblo de Noemí, que era Israel, sería su pueblo y que su Dios sería su Dios. Y finalmente está Betsabé, que era mujer de Urías, y que David usó de artimañas no solamente para llegarse a ella, sino que también para matar a Urías. Entonces, si usted se fija aquí, hay muchas situaciones complejas que fueron incluidas en la ascendencia del Señor. ¿Será que el Señor, siendo Dios, Él no sabía de la reputación de esta mujer? Por supuesto que sabía. Pero ¿por qué están en la genealogía, en la ascendencia del Señor? Están en la ascendencia del Señor porque Dios es un Dios inclusivo. Dios es un Dios que ama y ese amor no tiene límite. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si usted está en una situación compleja, si usted, querido joven, querido hermano adulto, está pasando por una situación donde tiene, por ejemplo, algún problema de identidad sexual o algún pecado que lo acompaña hasta hoy día, o alguna dificultad en su carácter, o algún vicio, lo que sea, cualquier cosa negativa, el Señor lo quiere a usted por ministro del nuevo pacto. Entonces, yo les voy a decir, hay una característica adicional de los ministros del nuevo pacto, y esa característica adicional es que el ministro del nuevo pacto aplica la sangre de Cristo. Entonces, el engaño del enemigo hoy día, ¿cierto?, es aprisionar al hombre, aprisionar también a los hijos de Dios en el pecado, ¿cierto? Lo aprisiona, lo deja ahí y lo neutraliza para que él no pueda servir al Señor. Pero usted y yo, querido hermano, podemos aplicar la sangre del Señor. Si usted está pasando por alguna dificultad de las que yo mencioné, tenga por cierto de que el Señor le ama, y así como el Señor incluyó en su ascendencia a estas mujeres, el Señor a usted lo consideró en su descendencia como hijo de Dios, como hermano, ¿cierto?, del Señor Jesús, quien es el primogénito entre muchos hermanos. De la misma forma, usted hace parte de la familia de Dios. Y como hace parte de la familia de Dios, el Señor quiere que usted pueda sanar esas cosas. Entonces, de la forma en que usted sana esas cosas, usted también puede ayudar a otros, conducirlos a la vida, ¿cierto? Porque leíamos 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, ministros del Espíritu, porque el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Quiere decir de que en el final de esta era, cuando ya no quede nada, cuando el mundo se ha juzgado, Satanás se ha juzgado, todo se ha juzgado, ¿qué es lo único que va a quedar? Va a quedar la vida eterna de Dios. Y van a quedar todos sus hijos. Y es por eso que en el versículo 22 que leíamos en delante, después de haber leído la lectura, 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, ¿cierto? Leíamos de que el Espíritu es las arras. Estas arras que menciona aquí, que son las arras del Espíritu, en nuestros corazones, las arras significa la garantía, ¿cierto? Cuando alguien iría a obtener una herencia, se le entregaba una porción de la tierra, una porción, y se le decía, estas son las arras de su herencia. Quiere decir que esta es la garantía de que usted en el futuro va a recibir esta posesión. De la misma forma, las arras del Espíritu, el Espíritu en nosotros
¿Qué es? ¿Cierto? Es la garantía de que un día nosotros, por vivir este camino en que estamos, ¿cierto? Por perseverar en este camino del Espíritu, siendo un ministro del Espíritu, un día vamos a heredar el reino. Amén. Un día vamos a ser los coherederos con Cristo. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Y, y siguiendo, querido hermano, el apóstol Pablo comienza hablando en el versículo 12, ¿cierto? Dice hartas cosas, ¿cierto? Dice, habla de la conciencia, ¿cierto? ¿Qué más? Dice que se conduce con sencillez y sinceridad, amén. Y que no busca, ¿cierto?, ejercer la sabiduría del mundo, ¿cierto? No ejercer sabiduría humana, amén. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla de estos detalles que en el alimento diario se explican con ejemplos también? Habla de esto porque había un conflicto aquí, que los hermanos en Corintio, por esa decisión de Pablo, ¿cierto?, de ir una vez, pasar una vez, ¿cierto?, para que ellos lo encaminaran y después volver a pasar. Esa fue una decisión que el Espíritu no confirmó. Entonces aquí dice, ¿qué dicen ustedes, hermanos, de mí? ¿Que yo digo que sí y después digo que no? ¿Quiere decir, yo digo que voy a pasar y después no paso? ¿Por qué? Porque Pablo se enteró de que los hermanos tenían esa reprensión con él. De que ellos sentían de que Pablo decía una cosa y después hacía otra. Pero el apóstol Pablo, querido hermano, él no hacía su propia voluntad. De hecho, hay un ejemplo muy claro de Hechos capítulo 16, donde se dice muy claramente en Hechos 16 que Hechos 16 del 6 al 9, ¿cierto? Dice textual, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Quiere decir que le fue prohibido al Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Él quería ir a Bitinia, se le impidió. Después quería ir a Asia, se le impidió. Le fue prohibido. Entonces usted puede decir, ¿cómo el Espíritu va a prohibir que la palabra sea hablada? Es porque usted y yo, así como Pablo, estamos dentro de la voluntad soberana de Dios. Y esa voluntad a veces difiere de lo que mi lógica busca, ¿cierto? Señor Jesús. Y ahí está la dificultad. Pero fíjese que Pablo, cuando estaba en esa situación, estaba siendo restringido por el Espíritu, sin tener mayor revelación de dónde ir. Él siguió avanzando y llegó al puerto de Troas. Entonces, gracias Señor, querido hermano, porque ese puerto de Troas era el fin de hasta donde Pablo podía llegar siendo restringido. Y ahí el Señor le mostró una visión, la visión del varón macedonio. Varón macedonio significa que era un hombre, ¿cierto?, de Macedonia, que era la península que hoy día es Grecia. Entonces, el varón macedonio, ¿qué fue lo que le dijo en la visión? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él se dio cuenta de que en realidad el Señor quería llevarlo a predicar el Evangelio a Grecia. Y en Grecia también está Corinto. Y ese fue su segundo viaje. Entonces, gracias Señor, porque el apóstol tenía esa experiencia, pero él sabía y conocía que como los corintios eran griegos, ellos se cuestionaban todo. Cuestionaban muchas cosas. Y de hecho cuestionaban que él decía que pasaba y después decía que no iba a pasar. Entonces se cuestionaban tantas cosas. Y en realidad es lo que les quería decir, ¿cierto?, en el versículo 12, que su conciencia tenía que estar limpia delante del Señor. Quiere decir de que él aplicaba la sangre del Señor y que él lo que hacía, lo hacía con rectitud. Y delante del Señor. No hacía cosas personales, digamos. No hacía una jugada personal así como dando un espacio a que su carne, ¿cierto?, sea confortada, ¿cierto? Quiere decir que él no buscaba cosas personales en su ministerio. Él no buscaba satisfacer deseos personales, sino que su conciencia estaba limpia delante del Señor, una limpia conciencia, testimonio de nuestra conciencia, y sencillez, quiere decir que él en realidad no cuestionaba la voluntad del Señor.
Llegó a tal punto en que el Señor le decía tal cosa y él decía amén. Pero no era la experiencia de los corintios, todo lo contrario, ellos cuestionaban. Entonces aquí en el mensaje se hace hincapié a que nosotros podamos volver a esa sencillez. Podamos volver a ser sencillos, a decir sí y amén. Y que nuestra solución de problemas no sea según nuestra lógica, sino que sea buscando la comunión, buscando depender del Espíritu y el guiar del Espíritu. Y el guiar del Espíritu también para hacer la obra del Señor. Entonces, más o menos el mensaje es así, ese es el sentimiento, y termina hablando acerca de lo que es la unción, porque en el versículo 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y ahí el tema de la unción es un tema muy especial, porque ungir, ¿cierto? Ungir en este caso, ¿qué significa? Porque aquí Pablo dice, el que nos confirma con vosotros, el que nos ungió. Ungir en este versículo significa conectar, unir. Entonces la conexión que tenía Pablo con la iglesia en Corintio era una conexión que nació, ¿cierto?, de la unción del Espíritu. Yo sé que suena un poco extraño, pero explicándolo de esta manera quizás se va a entender mejor. El Salmo 133 dice así, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, desciende sobre la cabeza de Aarón, ¿cierto? Por su barba y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, aquí en ese Salmo 133 se expresa esto, porque el aceite de la unción que menciona aquí, en ese Salmo, es un aceite que es un aceite santificador, ¿cierto? Cuando se usaba ese aceite de la unción, era para santificar y poder comenzar un ministerio, tanto sacerdotal como de rey, en el pueblo de Dios. Pero aquí el mismo Salmo, ¿cierto? En un principio dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, ese relacionamiento dentro del vivir de la iglesia, relacionamiento apóstol, iglesia, hermanos y hermanas, ese relacionamiento, ¿de dónde surge? Surge del Espíritu como la unción. Cuando nosotros recibimos el Espíritu, el día que creímos en el Señor, que fuimos salvos, nosotros recibimos esa conexión divina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así como la cabeza es ungida y es de la misma forma va siendo ungido todo el cuerpo con el aceite, hasta el borde de sus vestiduras, como dice la palabra, de la misma forma el Señor Jesús, Él con su Espíritu, ¿cierto? Y Él como la cabeza, unge a todo el cuerpo. Quiere decir que nosotros fuimos ungidos y que fuimos conectados, fuimos unidos. Y esa conexión es la que nosotros experimentamos en el vivir de la iglesia. Así que, queridos hermanos, espero haber podido transmitir el encargo del mensaje. Yo sé que hay muchos otros detalles que quizás no he mencionado, pero ustedes pueden revisar en el alimento diario y también pueden escuchar el mensaje de hermano Erra. Pero principalmente ver de que nosotros somos estos ministros y que podemos conducirnos, así como Pablo, podemos conducirnos como Dios quiere que se conduzcan sus ministros. Hasta un día nosotros poder ganar la herencia. Siguiendo este vivir, ¿cierto? Siendo sellados por el Espíritu, va a llegar el día en que nosotros vamos a heredar el reino. Amén. Y vamos a tener nuestra salvación completa. Señor Jesús. Les envío un abrazo y muchas bendiciones y cariños a todos. Amén. Chao, chao.